La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día, su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Saludos, amigos. Sean todos bienvenidos. Saludos, amigos del mundo. Esto es Frecuencia al Día. Uruguay. Viven la tragedia de los Andes. El viernes 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, con destino a Santiago de Chile, se estrelló en la cordillera de los Andes. Una historia que quedó en la memoria del mundo entero, no solo por el accidente aéreo, sino por toda la travesía vivida y contada por los supervivientes, quienes recuerdan aquella fecha como el día que cambió sus vidas para siempre. En Frecuencia al Día, escucharemos el siguiente informe en las voces de Gabriel Gómez y de Víctor Hugo González. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Todas las publicaciones hablan de la importancia de los radioaficionados en el operativo de búsqueda del avión uruguayo caído en la cordillera. El recuerdo a Rafael Ponce de León, escrito por Carlos Almirón. Fueron numerosos los radioaficionados que mantuvieron la vigilia radial en Chile, Argentina y Uruguay tras conocerse la noticia de la desaparición del avión uruguayo en la cordillera de los Andes el 12 de octubre de 1972. Desde entonces mucho se ha escrito sobre la tragedia, pero concretamente sobre la importancia de la radio durante la búsqueda. Hay un muy interesante trabajo del amigo Horacio Nigro Georgievski en su publicación La Galena del Sur. Un artículo destaca a un joven radioaficionado de Montevideo, Rafael Ponce de León, que se transformó en el encargado de las comunicaciones, al servicio de las familias de los pasajeros del C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya, mientras duró el operativo de búsqueda. Muchos años después, Rafael recordó sus vivencias con otro amigo apasionado de la radioafición y la aviación, Horacio Volati, que fue el primer radioaficionado en transmitir en HF-QRP desde el lugar donde se encontró el avión siniestrado en el Valle de las Lágrimas, lugar al que ascendió por primera vez en 1997. Dice el artículo de Georgievski que en el libro publicado en marzo de 2016 por Roberto Canessa y Pablo Bierzi, Tenía que sobrevivir, versión en castellano de I Had to Survive, como un accidente aéreo en los Andes inspiró mi vocación por salvar vidas. También hay una página en la que se relatan las comunicaciones radiales. Lo que sí queda patente que los radioaficionados y la radio en general tuvieron un rol vital y significativo en toda la trama de este episodio. En el libro Viven de Piers Paul Reed está patentemente reflejado el rol de los radioaficionados y particularmente el papel jugado por Rafael Ponce de León, quien vivía en ese entonces en Carrasco y contaba con un lineal Collins empotrado en módulos de madera en la pared de su sala de radio. El libro dice: el medio a través del cual fueron difundidas las primeras noticias y después rectificadas era una radio en casa de los Ponce de León en Carrasco. Rafael Ponce de León era un radioaficionado y la radio un entretenimiento heredado de su padre, que instaló todo el equipo, inclusive un poderoso transmisor Collins KWM2 en el sótano de su casa. Rafael era también un Old Christian y amigo de Marcelo Pérez. Él mismo no se había unido a la excursión a Santiago de Chile porque no quería dejar sola a su mujer, que estaba embarazada de 7 meses. A petición de Marcelo, Rafael había usado la radio para reservar habitaciones en el Hotel de Santiago para el equipo de rugby, llamando a un colega radioaficionado de Chile que lo había conectado con la red telefónica de Santiago. Era una forma más rápida y más barata que el teléfono. Esta práctica no era estrictamente legal, pero se toleraba.
Cuando el día 13 por la noche se enteró de que el avión se había perdido en los Andes, comenzó a manejar la radio. Comunicó directamente con el Hotel Crillon en Santiago y le dijeron que el equipo había llegado sin novedad al hotel. Cuando noticias posteriores le hicieron dudar de esto, llamó al hotel de nuevo y así se enteró de que solo 2 de los jugadores habían llegado. 2 que habían tomado aviones de línea. Uno de ellos era Gilberto Regules, porque había perdido el Fairchild, y el otro era Bobby August, porque su padre era el representante de KLM en Montevideo. Ponce de León envió los primeros días una cinta magnetofónica a CX20 Radio Montecarlo de Montevideo, confirmando con declaraciones en Chile que el avión no se había encontrado. La radio de Ponce de León comunicó posiciones geográficas a Páez Vilaró, padre, donde un adivino había visto una posición que después fue descartada. A él también corresponde haber iniciado toda una red de conformación de radioaficionados de Chile, especialmente del Radio Club de Talca. Con él se comunicaban las familias de Montevideo con los padres que habían ido al rescate en Chile. Se levantaron en esa mañana del domingo, día 22 de octubre, para hacer frente al 10º día en la montaña. Los primeros que salieron del avión fueron Marcelo y Roy Harley. Roy había encontrado una radio de transistores entre 2 asientos del avión y con sus pequeños conocimientos de electrónica que había adquirido mientras ayudaba a un amigo a montar un sistema de alta fidelidad, fue capaz de repararla. Escuchemos al propio Roy Harley relatando cómo sucedieron los hechos relacionados con la radio, por gentileza del periodista y radioaficionado uruguayo Gabriel Gómez, que gentilmente nos facilitó este audio de enorme valor documental. Bueno, estamos con Roy Harley, sin lugar a dudas una experiencia muy significativa la que hemos vivido hoy en esta presentación de estos podcasts, pero me quería centrar particularmente en la radio, el rol de la radio en aquel momento después de la caída del avión, obviamente. Sí, la radio, el cuento de la radio es increíble, porque, ojo, yo estudiaba ingeniería, pero de ingeniería no sabía nada. Yo estaba en primero de facultad, recién había empezado, y yo sabía, porque estudiaba con un chico, pobre que murió hace poco, que él era un fanático de la música, y en el garage de la casa tenía equipos de música de todo tipo, y estaba todo el día con el soldador, soldando y pegando y haciendo inventos raros, y me había enseñado que las radios chicas de aquella época, que le llamábamos radiotransitores, que no sé si hoy existen y si se llaman a transitores, si tú le ponías en una parte de atrás, me había mostrado, le ponías un cable y ese cable lo alargabas y le ponías en el otro extremo unos hierros como haciendo una antena, podías aumentarle la ganancia. Y él tenía radios chiquitas con cables por todos lados que escuchaba todo. Y bueno, y yo en la cordillera me pasa eso, a los 2 días del accidente me encuentro con una radio tirada, unas picas de aquellas chiquitas de la época del año 72, con un estuche de cuero, y desarmé la tapa de atrás, tenía mucho tiempo, tenía todo el tiempo del mundo. Desarmé la tapa de atrás y bueno, vi todo aquello que me había mostrado mi amigo, fui al fuselaje, saqué un cable, busqué que fuera lo más largo posible, lo corté casi de la cabina de los pilotos, tironeé el cable y saqué como 5 o 6 metros de cable, lo pelé, enrosqué ahí. Y empezamos a escuchar. Al principio escuchábamos mucha interferencia, algunas voces raras. Yo pensaba que no se iba a escuchar nada, porque en medio de la cordillera, a 4.000 metros de altura, en el medio de la cordillera de los Andes, poco se podría escuchar. Pero bueno, se escuchaban voces recortados. El primer día lo dejamos por ahí, el segundo día y después fuimos aprendiendo. Eso es otra cosa increíble, que fuimos aprendiendo que cuanto más temprano en la mañana había menos interferencia, se escuchaba menos ruido de interferencia y empezamos a salir cada vez más temprano y empezamos a escuchar y escuchamos radios chilenas, se escuchaba mucha radio chilena, noticieros chilenos, todos hablaban del avión de la cordillera, del avión de los uruguayos caído en la montaña y que se organizaban expediciones y que venían parientes, familiares en un avión de la Fuerza Aérea. Era increíble estar sentadito en el medio de la nieve, en el medio de la cordillera, escuchando que hablaban de ti. Era fascinante, Llega una voz de Uruguay. Y bueno, y ahí fue que el día 23 de octubre, porque habíamos empezado ya a escuchar, a ciertas horas escuchábamos alguna radio uruguaya y escuchamos Radio El Espectador.
que inicia su transmisión diciendo: hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en la cordillera de los Andes. Fue eso como un macetazo, un martillazo en la cabeza, fue imponente, porque el mundo te estaba dando la espalda. Nuestro país, además la escuchamos en una radio uruguaya, eso fue peor todavía. Nuestro país decía que no nos buscaban más. Y el locutor siguió hablando después y dijo, y se estima que para enero del año que viene, o febrero, se podrán ir a buscar los restos. Nos daban por muertos, éramos muertos. Y eso fue bueno, porque ahí fue donde nos organizamos. Yo siempre digo, ¿cómo hubiese sido la historia si no hubiésemos escuchado esta noticia? ¿Hasta cuándo hubiésemos esperado para organizarnos, para empezar a no depender de afuera, a depender de nosotros mismos? Un disparador el haber escuchado esa noticia. Por eso fue bueno. Y otro jalón importante es cuando escuchan que aquella expedición que había salido de la montaña había tenido un resultado positivo. Sí, porque nosotros después de esa noticia dejamos de escuchar la radio porque ya no se hablaba más de nosotros. Estábamos muertos, no se hablaba más del uruguayo. Y empezamos de vuelta a escuchar la radio cuando salen Nando, Roberto y Vicentín. Ahí empezamos. En realidad empezamos a los 3 días. Nosotros durante 3 días los teníamos a la vista. Después de 3 días que ya no lo vimos más, empezamos a escuchar la radio. Escuchamos música, escuchamos emisoras de radio, programas. Hasta que llegó el 21 de diciembre, que escuchamos esos 2 nombres increíbles, que fue increíble porque el solo hecho de escuchar los nombres de Parrado y Canessa significaba para nosotros que estamos salvados. Entonces la radio tuvo un papel muy muy importante en nuestra historia. Roy, le quedo muy agradecido por su tiempo y bueno, realmente es una experiencia que nos llena de orgullo a los uruguayos, pero también es un motivador y disparador para todo el mundo. Sí, la verdad que es una historia impresionante y es increíble que estemos cumpliendo 50 años. La radio siguió siendo un vínculo muy importante. Más adelante en el libro se lee: Daniel Fernández, sin separarse un momento de la radio, oyó que aviones chilenos y argentinos se habían unido en la búsqueda al C-47 uruguayo y que las autoridades argentinas estaban examinando la cruz, ya que se suponía que se hallaba en su territorio. A medida que pasaban los días, solo recibían malas noticias por la radio. La cruz que se había encontrado en la montaña no era la de ellos, sino la de unos geofísicos argentinos en Mendoza. En consecuencia, los helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate se habían retirado y solo continuaba la búsqueda del C-47 uruguayo. En otra parte del libro llegamos al momento en que radioaficionados hablan del hallazgo del avión. Mientras esperaban, los 3 hombres, padres de los muchachos, decidieron ponerse en comunicación con sus esposas a través de la red de radioaficionados montada por Rafael Ponce de León. Una vez más, encontraron al radioaficionado que siempre encontraban a donde quiera que fuesen. Tuvieron alguna dificultad en sintonizar la banda, porque había interferencia de otros radioaficionados de Chile, y entre los silbidos y ruidos de la radio, los 4 hombres oyeron parte de una conversación entre otros 2 radioaficionados. Increíble, pero han encontrado el avión. Hasta aquí, queridos amigos de Frecuencia al Día, hemos recordado la tragedia de los Andes. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Estamos de regreso. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional. Ecuador. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones presentó un proyecto que utiliza la tecnología del Internet satelital de Starlink para conectar las 4 islas habitadas del archipiélago de Galápagos. La información con Fernando Hermón. Gracias, Dino. A través de este proyecto, el gobierno pretende consolidar la tecnología como un puente hacia el progreso y el bienestar de todos los ecuatorianos. Permitirá usar la tecnología satelital de última generación que amplía la oferta de servicios y dinamiza la economía
de las Islas Galápagos. Durante el evento, Galápagos elige conectarse una alianza estratégica con Starlink. El alcalde de Santa Cruz, Patricio Moreta Altamirano, destacó que es evidente que el futuro está en manos de todos alinearse a la nueva tecnología combinada con la responsabilidad ambiental en las islas, y es la meta y visión del CNT. Desde esta alcaldía apoyamos este trabajo que no nace hoy. Es un trabajo que ha llevado años y ha costado mucho implementarse. La alfabetización digital no es opcional, es una herramienta de progreso. En Galápagos, donde el turismo es el corazón de la economía, la tecnología es la puerta al mundo. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante el mes de octubre. En esta ocasión saludamos el día 1 en Argentina al amigo Luis Müller, el día 2 en República Dominicana a Gerardo Peralta, el día 2 en Brasil a Walter Aguiar, el día 2 en Venezuela a Luis Méndez, el día 2 en Italia a Dino Tersigni, el día 2 en Colombia a Omar Ortiz, el día 4 en Perú al amigo Pedro F. Arrunátegui, el día 4 en España a Antonio Francisco Navarro, el día 6 en Argentina a Sergio Navarro, el día 8 en Panamá a Víctor Gutiérrez, el día 8 en México a Lupita Peña, el día 10 en Perú a Iván Mundaca, el día 10 en la República Dominicana al amigo César Genao, el día 12 en los Estados Unidos a Julio Enríquez, el día 15 en Chile a Eduardo Peñailillo, el día 16 en España al buen amigo José Hernández Madrid, el día 16 en Argentina a José Kucher, el día 16 en República Dominicana al amigo Ramón Sánchez, el día 23 en Argentina a Jorge Castelli, el día 30 en Chile a Carlos Mondaca y el día 30 en los Estados Unidos a Rafael Paulino. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Felicidades! Esto es noticia de actualidad. Aquí lo hacemos con frecuencia. Cada semana, una nueva entrega de Frecuencia al Día. Tiempo ahora para escuchar el informe semanal de Onda Visual. Bienvenido a la energía eólica. La información con Onda Visual. ¿Cuánto se puede ganar como operador de energía eólica? Para empezar, deben pasar exámenes médicos, psicológicos y obtener certificaciones altamente calificadas, asegurando aptitud física, manejo del estrés y, sobre todo, dominio de la seguridad en altura. El operador desempeña un papel clave en el sector de las energías renovables, siendo responsable de operar, monitorear y mantener todo el sistema de generación de energía eólica. Para ingresar a este campo, es esencial contar con una formación técnica especializada en áreas como electrotecnia o mecánica, además de realizar cursos específicos sobre la operación y el mantenimiento de turbinas. También es fundamental tener conocimientos en seguridad laboral debido a los riesgos asociados al entorno de trabajo. En cuanto a los salarios, en Latinoamérica, en países con mayor inversión en energías renovables como México, Brasil, Chile y Argentina, los operadores pueden ganar entre $1,500 y $3,000 mensuales, dependiendo de su experiencia y certificaciones. En otros países de la región, los salarios pueden ser más bajos debido a la menor infraestructura eólica. Por otro lado, en Europa, los ingresos son más elevados, oscilando entre $2,500 y $5,000 mensuales, gracias a la alta demanda y los estándares técnicos más avanzados. La televisión y la radio nos han acompañado y han construido nuestra cultura durante gran parte de nuestras vidas. Y por eso la sentimos como parte de la familia, ¿o no? En Frecuencia al Día, la radio
Un mundo fascinante, fascinante. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Dino. De la frecuencia al clic, el camino de la radio hacia lo digital. La radio enfrenta un reto clave: adaptarse a un entorno donde lo digital marca el rumbo. Caroline Beasley, CEO de Beasley Media Group, declaró recientemente que la compañía adoptará de forma oficial la filosofía Digital First, un cambio estratégico que coloca a las plataformas digitales al frente de su operación. Este enfoque no implica dejar atrás la transmisión tradicional, sino integrar lo mejor de ambos mundos. Para Beasley, el camino está en preparar a sus equipos de ventas para incluir siempre soluciones digitales en cada propuesta, desarrollar plataformas en línea que ofrezcan espacios publicitarios y, en general, construir un modelo donde lo digital sea la primera opción sin descuidar el valor de la radio abierta. El ejemplo de compañías como Town Square Media, que ya genera más del 50% de sus ingresos de forma digital, muestra que esta transformación es posible y rentable. Incluso grupos como iHeart han dado pasos firmes en esta dirección, consolidando la radio como un medio que se expande más allá de las frecuencias. Este panorama ser Digital First significa cambiar la mentalidad de las emisoras. No se trata de sumar canales digitales a la transmisión, sino de ponerlos al centro de la estrategia comercial, tecnológica y de contenidos. La radio del futuro dependerá de qué tan rápido logre integrar este modelo. ¿Está lista la radio para dar ese giro definitivo hacia lo digital? Esta nota fue realizada con base en una idea sacada de un artículo publicado por Jacobs Media con contenido de Alfa González, publicado por radionotas.com. Soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día, México. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Esta es KGEI, en San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. La voz de la amistad. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. En Frecuencia al Día, la radio es tuya. Una nueva institucionalidad para las telecomunicaciones en Chile. La información con Francisco Oviedo. Gracias, Tino. En Chile existe un consenso progresivo de que la institucionalidad de las telecomunicaciones muestra claros signos de agotamiento. El modelo vigente, a cargo exclusivo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Subtel, se ve extenuado y escaso de manos para sostener una eficacia en el peso del ecosistema digital actual y los desafíos de la convergencia. Tampoco la Subtel tiene el tiempo ni las energías para abordar el rol que hoy cumplen las TIC como motor de la cuarta revolución industrial, caracterizada por la inteligencia artificial, los sistemas ciberfísicos y otras tecnologías disruptivas. El propio subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, ha reconocido que esta fatiga de material, señalando que el sector digital está disperso. Por ejemplo, los data centers los ve el Ministerio de Economía porque se ve como inversión. Las IA están en el Ministerio de Ciencias, la ciberseguridad en la cartera de seguridad. Entonces, no existe un mecanismo ágil para tomar decisiones de cara al rubro digital, que lo mire como un todo. Cada uno mira su nicho, pese a que todos sabemos que es integral. Chile tiene un liderazgo digital, pero creo que para mantenernos a la vanguardia se necesita una mirada más integradora. Sin embargo, la elección del modelo no puede basarse en modas institucionales. Como advierte el refrán, más vale pájaro en la mano que 100 volando. Quizás un esquema fragmentado, tripartito, más íntimo a la tradición jurídica chilena, resulta más seguro que lanzarse a la aventura de una agencia integral sin certezas sobre sus resultados. Chile ya ha dado pasos hacia órganos concentrados como la Agencia Nacional de Ciberseguridad o la futura Agencia de Protección de Datos Personales, aunque todavía se encuentra en fase de rodaje. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Al aire, online, nuestra web. Frecuencia al Día. Nos puedes ver en YouTube, Facebook y Twitch. Nos puedes escuchar en Spotify, TuneIn. Te escuchamos en nuestro WhatsApp. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Escuchas radio. Ves radio. Frecuencia al Día. En todas las redes. Según A3 Media, la radio supera a YouTube en cobertura publicitaria. El informe con derradios.com. Informe.
Según A3 Media, la radio supera a YouTube en cobertura publicitaria. En un entorno cada vez más digital, los medios tradicionales siguen demostrando su fortaleza. La radio alcanza una mayor cobertura que YouTube, incluso con volúmenes de inversión publicitaria similares. La radio logró una cobertura del 47,3%, superando a YouTube, que obtuvo un 38,9%, con un volumen comparable de GRPS, 187 frente a 179, en el target de individuos de más de 18 años. Esto representa una ventaja de más 8,4 puntos a favor de la radio. Entre el público de 25 a 54 años, los resultados siguen siendo favorables para la radio. Alcanza una cobertura del 47,7%, frente al 44,8% de YouTube, pese a contar con un volumen de GRPS ligeramente inferior, 217 versus 233. Esto es Frecuencia al Día con Dino Bloise, la radio a un mundo fascinante. España. El gobierno prepara un plan para garantizar las telecomunicaciones en caso de apagón. Transformación Digital lanzará una consulta pública entre las operadoras para mejorar la seguridad de las redes en caso de catástrofe. El informe con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, ha anunciado este martes que el gobierno lanzará este jueves una consulta pública para mejorar la seguridad y la resiliencia de las redes de telecomunicación ante grandes catástrofes como la Tana que sucedió en Valencia en octubre de 2024 o el apagón general eléctrico del 28 de abril pasado. Tenemos un reto muy importante que es mejorar la seguridad y la resiliencia de las redes de telecomunicaciones ante grandes eventos y grandes catástrofes. Vamos a lanzar una consulta y estamos en conversaciones con el sector porque queremos mejorar la seguridad, pero sobre todo la resiliencia del sistema de comunicaciones ante eventos de esta magnitud. Ha subrayado Hernando en su intervención en Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP de Santander. Las operadoras ya disponen de planes de contingencia para catástrofes, pero el corte de energía general del apagón eléctrico de abril provocó un fallo en cascada en toda la infraestructura de la red convencional de telefonía móvil, que en apenas 2 o 3 horas dejó sin cobertura la práctica totalidad de los móviles. Tampoco funcionó Internet, puesto que los routers precisan de alimentación eléctrica. Pero el problema es quién asumirá el coste, puesto que la inversión para dotar a todas las estaciones bases de sistemas alternativos de energía para alimentar las antenas dispararía los gastos de mantenimiento de la red. El Ministerio de Transformación Digital no ha aclarado este aspecto, pero las operadoras temen que la consulta derive en nuevas obligaciones para un sector ya muy castigado por la carga tributaria y la caída de ingresos. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Esto ha sido Frecuencia al Día. Programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día.